aquí nos interesa dos artículos, el artículo 50 y el artículo 58 del Código Penal. Si bien esa ley contiene también disposiciones de índole procesal, Horacio no se va a referir a la parte procesal de esa ley, sino exclusivamente a los artículos 50 y 58. Bueno, adelante, Horacio, somos todo oídos. Perfecto, perfecto. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? Perfecto, Horacio. Perfecto. Bueno, creo que la convocatoria tiene que ver con que, en general, los temas que a mí me gustan son muy pasados de moda o no tan fashion y cool porque no son de reformas recientes. Y justo al legislador se le ocurre fijarse en esa parte del código que a mí me encanta y solo a mí, que es el concurso de delitos, y hay algún otro loco al que le gusta, entonces somos pocos, pero bueno, de golpe el legislador puso su lupa en esa zona de mi incumbencia, y bueno, dije, me tengo que hacer cargo, ya que tan pocas veces es un tema que se cambia, entonces en esta que se ha cambiado, digo, me hago cargo, ¿no? Así que bueno, dicho esto de por qué abordé el tema, paso a mi exposición. Como bien dice Carlos, lo que quiero ahora comentarles es qué dice esta ley 27785. Les pasé el texto a varios de ustedes. Esta ley, y solo, como bien dice Carlos, me voy a referir a lo que se modifica del Código Penal, no así las reformas procesales. Lo que se modifica del Código Penal está en el artículo 1, como bien dijo Carlos, se modifica el artículo 50 del Código Penal relativo a reincidencia, y luego lo que dice el artículo 2, que modifica en definitiva algo relativo a la unificación de penas y condenas. No abordaré las reformas procesales que más bien apuntan a un concepto nuevo que se llama reiterancia. Ya voy a decir después de qué se trata esto, pero como un adelanto, como un spoiler del tema, diría que se trata de un concepto paralelo o adicional de peligrosidad procesal, que complementa los criterios de peligro de fuga o de entorpecimiento y que justificarían una prisión preventiva. Pero, reitero, esto es una modificación que se ha hecho a nivel Código Procesal Penal Federal y a nivel Código Procesal Penal Nacional, que no nos atañe a nosotros, y por eso no me voy a referir a ese punto, salvo algo tangencial para decir que entiendo yo a qué se alude con este neologismo que se llama reiterancia. Pero bueno, sí quiero adelantarles que buceé en lo que es la bibliografía, sobre todo a nivel doctrinario, porque no hay jurisprudencia todavía de esto, y lo que encontré, todo lo que encontré se refiere más que nada a esto, a la reforma procesal, a criticar o a avalar la reforma procesal, pero no, hay muy poco escrito sobre esta reforma a nivel de derecho sustantivo, muy poco. Gorostiaga, Solimine, son unos pocos que han dicho algo sobre esto. Solimine en YouTube, lo encontré, da una clase sobre esto. Gorostiaga un pequeño articulito sobre la reincidencia y nada más. Y nada más. Pero bueno, hecha esta aclaración, ¿qué voy a hacer? Voy a primero aludir que esto fue un poco lo que me hizo repensar el tema. Yo di una pequeña charla de esto en la Cámara 11, donde yo trabajo, pero después, leyendo y viendo el debate parlamentario, he cambiado algunas pequeñas ideas que di ahí, y por eso quería volver a convocar a los que convoqué antes para por lo menos dar mi última opinión, ¿no? Reitero, todo esto es mi opinión, aún no hay jurisprudencia, menos aún el TCJ ha dicho nada, la Corte menos. Esto corre por mi cuenta, cualquier error es mío. Acá doy mi punto de vista, ¿no? Lo que voy a hacer es abordar un resumen de lo que se dijo en el debate parlamentario, luego me referiré a las reformas a reincidencia, luego a unificación de condenas y penas, luego diré algo sobre la constitucionalidad o convencionalidad o no de esta ley, y luego presentaré
mis conclusiones. Bueno, hecha esta aclaración, paso a lo primero, que es el debate parlamentario. Creo que es un criterio importante a tener en cuenta a la hora de decir o postular qué quiere decirme esta ley, ¿no? Que me fijo en qué dijeron los legisladores. Bueno, antes que nada, aclarar, este proyecto se llama o se denomina en la jerga común, en el lenguaje así lego, ley de la reiterancia, así se la suele llamar, y esto arranca a partir de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, lo envía a la Cámara de Diputados en abril del año pasado, del 2024, y este proyecto era un poco más ambicioso. ¿Por qué? Porque pretendía reformar no solo el artículo 50 relativo a la reincidencia, que ya adelanto tiene que ver con la reincidencia ficta, que ya todos ustedes deben saberlo, y no solo el artículo 58 en relación a esto del método de la suma aritmética en materia de unificación, sino que iba más allá y también planteaba un aumento de la escala penal para el reincidente, y además modificaba en el artículo 2, porque ahora estamos viendo artículos 1 y 2, pero antes el proyecto originario tenía 3 artículos relativos a reformas penales. El artículo 2 reformaba el artículo 55, esto es el concurso real, y se señalaba también un aumento de la escala penal para el que cometiera más de 2 delitos independientes, más de 2 hechos independientes. Entonces, sintetizando, este proyecto originario del Poder Ejecutivo reformaba lo que ya sabemos, pero además aumentaba la escala penal del reincidente, aumentaba la escala penal de aquel que tenía más de 2 delitos y luego las otras reformas. Bueno, ¿qué decía en su mensaje el Poder Ejecutivo? Bueno, el Poder Ejecutivo lo que señalaba es, desde ya lo deja bien en claro, es que ahora ya se le da valor a la condena condicional como antecedente para la reincidencia, se lo dice bien clarito, y también se aclara aquí que se vuelve al texto original del Código que rigió entre 1922 y 1984. O sea, se aclara esto bien nítidamente y se señala que ahora va a ser más fácil aplicar la reincidencia porque va a bastar una condena condicional, en definitiva, y con esto se va a lograr un mayor efecto preventivo de una pena aún condicional. Se aclara que la mayoría de las condenas en el país son de índole condicional y por eso esto va a tener una gran repercusión. Luego se justifica el aumento de la escala penal para el que comete más de 2 delitos, diciendo que el que eso hace muestra un desprecio sistemático a las prohibiciones penales. Y por último, también justifica la adopción de esta suma aritmética, en definitiva, en reemplazo del método composicional, diciendo, bien, si ya en definitiva hay 2 jueces que han puesto penas parciales, ¿para qué volver a individualizar la pena? Si ya se presume que estos jueces lo han hecho bien, con eso basta con sumar estas penas ya individualizadas para que en definitiva se pueda aplicar la pena. O sea, se parte de la presunción de verdad de estas sentencias o penas parciales. Y se aclara que con esto se quiere desterrar el método que jurisprudencialmente se suele aplicar, que es el método composicional. Bueno, esto luego va a la Comisión de Diputados, y en la Comisión de Diputados de Legislación, en la Comisión de Legislación Penal de Diputados, sale un proyecto por mayoría modificando algunos pequeños cambios le hace a este proyecto original del Poder Ejecutivo. Hay 14 miembros que votan a favor de este proyecto, hay algunos dictámenes de minoría, pero bueno, en lo que aquí concierne, ¿qué es lo que ocurrió? Se mantiene la definición de reincidencia, pero se alude a que hacen falta 2 o más condenas a penas privativas de la libertad, pero se le agrega el requisito de que al menos la primera condena tiene que estar firme. O sea, ahora se alude a, ya lo vamos a ver, que hacen falta 2 condenas a penas privativas de la libertad y al menos la primera que estuviera firme. Se suprime el aumento de la escala para el reincidente,
se suprime la reforma al concurso real, esto es, el aumento de la escala para el que comete más de 2 delitos, más de 2 hechos independientes, y se mantiene, sí, la reforma al 58 con esto del método de la suma aritmética, ¿no? Entonces, en definitiva, se saca este artículo 2 originario que reformaba el 55 y quedan solo 2 artículos, el 1 y el 2. El 1, ya vimos, reforma la reincidencia y el 2 reforma la unificación de penas y condenas. Bueno, ¿qué ocurre cuando en definitiva ingresa esto al poder legislativo propiamente dicho, a las cámaras, este proyecto, si se quiere, suavizado? Allí justo coincidió este proyecto con el de la ficha limpia. Entonces, justo los diputados kirchneristas, que eran la mayoría, no hacían quórum, porque como se trataba la ficha limpia, no querían debatirlo el tema. Entonces, las 3 sesiones que hubieron para este proyecto, de las 3 sesiones, solo una fue fructífera, que fue la última. En las 2 primeras no hacían quórum los diputados kirchneristas. Pero aquí, en expresiones de la minoría, la miembro informante, que es Laura Rodríguez Machado, dijo que en este proyecto lo que se pretende es eliminar lo que se llama la puerta giratoria. Esto ya lo hemos escuchado, un poco que el que la hace la paga, en definitiva, un trato más gravoso al reincidente y, en definitiva, con esto llevar a cabo lo prometido en la campaña presidencial. Luego, esto se aprueba el 6 de febrero de este año con 138 votos a favor y 94 en contra, y no hubo aporte alguno sobre este tema, sino más bien discusión sobre este problema procesal de la reiterancia. Pero sobre el tema nuestro nada se dijo. Bueno, esto sale el 6 de febrero, Patricia Bullrich emite un video donde dice, bueno, hemos logrado, en definitiva, sacar adelante la ley de la reiterancia, ahora el que entra una vez va adentro y el que entra 2 veces ya no sale más, quédate tranquilo, ya salió la ley de la reiterancia, dice, cambiamos reincidencia por reiterancia, y arma un lío, pero bueno, básicamente ese spoil es el que hace Patricia Bullrich el 6 de febrero de este año. Luego, esto pasa al Senado el 20 de febrero y se aprobó por unanimidad, como dije, este proyecto suavizado, este proyecto del Poder Ejecutivo, pero suavizado en la Comisión de Legislación Penal. Esto se publica el viernes 7 de marzo de este año y entra a regir el sábado 8 de marzo. Lo aclaro porque hay algunos que dicen que entró a regir el 12 de marzo, otros el 10. Ahí es claro, porque el artículo 10 de esa ley dice que entrará a regir el día siguiente y el Código Civil dice que en esto se cuentan también los días inhábiles. O sea que, en definitiva, esta ley rige a partir del sábado 8 de marzo del año 2025. Bien, entonces, sintetizando, esto empieza en el Poder Ejecutivo con si se quiere, un proyecto de reforma más duro todavía, que se suaviza en la Comisión de Legislación Penal y lo que queda vigente es solo reformas a reincidencia y reformas a unificación de penas. No así reformas relativas al concurso real de delitos. Una vez que hago esta síntesis, ahora pasamos a ver concretamente cada uno de estos bloques de reformas. Vamos a lo primero, que es lo relativo a las reincidencias. Relativo a la reincidencia, yo creo que es clave para entender bien esto, comparar los distintos textos legales que han existido. Esto es, el bloque o el texto legal que rigió de 1922 a 1984, con algunos cambios que aquí no vienen al caso, el bloque que rigió de 1984 con la ley 23.057 hasta este año, 2025, y luego el régimen actual. Entonces, vamos a esa comparación.
¿no? Fíjense, el texto que rigió desde 1922 a 1984 decía que va a haber reincidencia cuando aquel condenado por sentencia firme a una pena privativa de la libertad dictada por cualquier tribunal del país cometiere un nuevo delito. Entonces, este es el texto que rigió durante más de 60 años. Este texto luego fue reemplazado por la ley 23057, como dije, en 1984, y acá se agrega ya el requisito de no solo haber sido condenado a pena privativa de libertad, sino de haber cumplido esa pena privativa de la libertad, aunque sea parcialmente. Y luego cometer otro delito, pero que también sea reprimido con esa clase de pena. Ahora, el texto actual dice lo que ya había adelantado, esto es que para ser reincidente hace falta haber sido condenado 2 o más veces a una pena privativa de la libertad, y este agregado que dije se hizo en la Comisión de Legislación Penal, que es que siempre y cuando esta primera condena se encuentre firme. Esos son los textos que podemos comparar, creo que viene bien a hacerlo. Luego, aclarar que el texto actual mantiene vigente los párrafos que continúan del 50, ¿no? Y aquí nos interesa, es importante saber que sigue vigente este cuarto párrafo que todos conocemos y que dice que la pena sufrida no se tendrá en cuenta, esto es lo que se suele llamar la pérdida de operatividad del antecedente, a los efectos de la reincidencia, siempre y cuando desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a aquel por el cual fuera impuesta, pero que no excederá de 10 años ni será inferior a 5 años. Esto aún sigue vigente, pero, repito, se cambia ahora el concepto legal de reincidencia. Ahora sí, me voy a ir a ese punto, al concepto legal. Creo que hoy en día, para entender el tema, hay que distinguir hoy 3 nociones. Reiterancia, que ya les comenté algo al respecto antes, reiteración delictiva y reincidencia. Vamos a lo primero. Por reiterancia, yo al principio criticaba mucho esto, decía, che, acá se equivocó el legislador, tendría que haber hecho reiteración, no existe la palabra reiterancia, y de hecho no existe la palabra, es un neologismo, es una palabra nueva inventada para aludir, entiendo yo, a un supuesto concurso real de delitos aún no juzgado. Esto es lo que dice Patricia Burri, el tipo que entra y antes de ser juzgado sale de vuelta y vuelve a entrar y sale de vuelta, la puerta giratoria, ¿no? Entonces, hoy en día, reiterancia apunta, repito, a un supuesto concurso real de delitos aún no juzgado que en los códigos procesales penales federales y nacional justificará y fundará el dictado de una prisión preventiva, o sea, al que cometa reiterancia. Eso es la reiterancia, que repito, no me voy a meter en ese punto porque es un problema procesal, que no ha impactado en nuestro régimen local. Ahora, reiteración delictiva ya no hace referencia a un supuesto concurso real aún no juzgado, sino a un concurso real de delitos efectivamente comprobados. La reiteración delictiva alude a lo que se define en el concurso real, esto es en el 55 del Código Penal. 2 o más hechos independientes. Y bueno, y por último, reincidencia, sería este tercer concepto importante. Bueno, todos ya saben, reincidir es volver a caer, y hay una diferencia entre el concurso real y la reincidencia, porque en el medio, entre un delito y otro, en la reincidencia tiene que haber al menos una condena. Al menos tiene que haber una condena. O lo que ya sabíamos que existía antes de este cambio, el cumplimiento de una condena. Actualmente, ¿qué dice nuestra ley? Hace falta una condena firme a pena privativa de la libertad. Ya no se exige más que se haya cumplido al menos un día como penado, sino que basta haber sido condenado a pena privativa de la libertad
Y la ley dice luego otra condena a pena privativa de la libertad. Claramente, cuando uno ve esta definición, esto es 2 o más condenas a pena privativa de la libertad, con esto claramente nos damos cuenta que se ha apelado a Soler, porque de hecho Soler define así a la reincidencia con el texto que ustedes están viendo en pantalla que rigió hasta 1984. Con ese texto Soler daba esa definición. Pero ¿qué pasa? Núñez le dice, a ver, reincidir es volver a caer, es volver a delinquir. Entonces lo que importa es haber sido condenado, en aquel momento decía eso Núñez, en el tratado dice esto, y luego haber vuelto a delinquir. La segunda condena simplemente declara la existencia del segundo delito, pero lo importante a nivel requisito, decía Núñez, criticándolo a Soler, era que alguien no tuviera una condena a pena privativa de la libertad, que estuviera firme, y luego cometer otro delito. Eso es lo que aclara Núñez, y tiene razón. En definitiva, la sentencia es meramente declarativa de la existencia de un delito, de un segundo delito. En definitiva, creo que, como bien se dice en el debate parlamentario, se vuelve al régimen anterior. Claramente esto es así. Algunos podrán estar tristes, otros podrán estar contentos, pero lo cierto es que a nivel legal se vuelve al régimen que rigió por 62 años en nuestro país, que fue este llamado el de la reincidencia ficta. Ahora basta, como dije, haber sido condenado a pena privativa de la libertad y luego que esta condena quede firme, luego cometer otro delito. Hay una pequeña modificación, como ven ahí en el Power, y tiene que ver con que en el proyecto originario bastaba cometer un delito reprimido con cualquier pena, con cualquier clase de pena. En cambio ahora se exige que este nuevo delito sea reprimido con pena también privativa de la libertad. Salvo ese pequeño matiz, yo diría claramente se vuelve al régimen anterior. A esto, como ya anticipé, la doctrina lo llama reincidencia ficta, no real. Basta una condena incluso condicional, esto lo dice el Poder Ejecutivo en su mensaje al Poder Legislativo, y luego la miembro informante lo vuelve a aclarar. Y finalmente, el segundo delito puede estar reprimido con pena privativa de la libertad, pero no se exige ninguna particularidad en cuanto a este delito, y por eso se dice que hemos vuelto a un régimen de reincidencia ficta y genérica. Eso también hay que aclarar. Yo diría que ahora el fundamento de la reincidencia va a estar dado no por el efecto corrector del cumplimiento de pena, sino por el efecto corrector de la mera condena, o sea, del mensaje dictado por un juez que le dice, che, cometiste este delito, te condeno a esta condena por lo menos condicional de tantos años. Se alude a, en definitiva, un efecto corrector que en definitiva yo cuando vuelvo a reincidir no le hago caso a ese efecto corrector, desprecio ese mensaje. Bueno, el punto es ahora cuáles son los casos incluidos en esta reforma, ¿no? ¿Qué casos quedan incluidos en esta reforma? Bueno, creo que el gran cambio que ya todos venimos advirtiendo tiene que ver con la condena condicional. Es decir, ya no nos basta como antecedente una condena a pena efectiva cumplida, aunque sea un día, sino que también podemos tener como antecedente válido una condena condicional. Y esto, como dije, lo dice claramente el mensaje del Poder Ejecutivo y también la miembro informante del proyecto, que es Laura Rodríguez Machado. Y ambos dicen, se vuelve al texto original del Código Penal. Bueno, como dije, los requisitos son haber sido condenado a pena privativa de libertad, que esta condena esté firme y luego cometer otro delito. Antes
en una charla que di había dicho algo distinto, pero me he dado cuenta leyendo el debate parlamentario, sobre todo esta reforma que se hizo en la Comisión de Legislación Penal, me doy cuenta que el legislador quiso modificar y suavizar el proyecto originario y exigir, en definitiva, que haya primero condena firme y luego otro delito. Entonces sería un cambio que hice en mi posición, lo quiero aclarar. Bueno, el punto acá es el de la pérdida de operatividad del antecedente, porque cuando deja de servir este antecedente como requisito para una reincidencia. El problema es que ahora sigue vigente ese párrafo cuarto que decía, para que ya no seas reincidente, tiene que haber transcurrido cierto término, pero el término tiene que ver no con el dictado de la condena, sino con el cumplimiento de la condena. Sería como algo raro, porque se mantiene vigente una pérdida de operatividad que tiene en cuenta cumplimiento de condena y no solo condena. Y como ya saben ustedes, ese término va de 5 a 10 años, pero se refiere al cumplimiento, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa frente a una condena condicional cuando este antecedente de condena condicional pierde operatividad? Bueno, algunos opinan que hay que tomar como término, obviamente va a ser siempre 5 años, porque acuérdense que la condena condicional no puede superar los 3 años de prisión, y por lo tanto, como el término mínimo es 5, el lapso mínimo es 5, serán 5 años en esta condena condicional. Pero el punto es, 5 años, pero ¿cómo lo cuento a esto? Y algunos dicen, bueno, hay que tomar como término acuo de comienzo de cómputo de los 5 años el supuesto cumplimiento de esta pena si hubiera sido efectiva. Si a mí me condenaron a 3 años, bueno, contaré 3 años desde la condena y a partir de ahí 5 años para que pierda operatividad el antecedente. Otros podrían decir, no, para mí este término habría que contarlo desde la fecha en que se dictó la condena, porque el sistema actual se conforma con la residencia ficta. Entonces lo que me interesa es el dictado de la condena y de ahí hacer el cómputo. Yo entiendo que a mi juicio lo correcto para contar estos 5 años, el término acuo de estos 5, yo lo contaría desde que se extingue en definitiva esta condena condicional, desde que se tiene por cumplida, si se me permite la expresión, por el cumplimiento de reglas de conducta, que como ya saben, esta regla de conducta tiene como máximo 4 años para no volver a delinquir. Reglas de conducta de entre 2 y 4, pero no delinquir por 4 años. Entonces yo creo que lo correcto acá es computar estos 4 años. A partir de esos 4 años, si el sujeto no delinquió, bueno, se contarán estos 5 años para que si no comete allí delito no sea reincidente. Entonces, creo que eso es lo correcto, porque en definitiva de eso se trata la condena condicional. Me ponen reglas de conducta que tienen que durar, en cuanto a la abstención delictiva, 4 años. Eso es, entiendo, lo correcto. Luego, quiero aclarar que también como caso incluido, entonces el primer caso incluido que antes no estaba, la condena condicional. Esto puede ser ahora ya, porque la residencia es ficta, un antecedente para luego, si yo vuelvo a delinquir, ser reincidente. Condena condicional y, como dije, ¿cuándo pierde operatividad esto? Cuando pasaron los 4 años y luego otros 5 años sin que yo vuelva a delinquir. A su vez, también creo que hay otro caso incluido y tiene que ver con el caso que también se daba mucho, que era que yo te condenaba a una pena efectiva, pero te daba el cese de prisión por proporcionalidad de la pena, porque decía yo, bueno, si ya tuvieras pena, ya hubieran transcurrido los 2/3 y por eso te doy un cese de prisión. Esto con el régimen de residencia real, todos sabemos que no implicaba reincidencia, porque el sujeto no había sufrido encierro como penado, y en cambio creo que sí, ahora va a ser un antecedente válido. Ya voy a tener una condena a pena privativa de la libertad, y si esa condena
adquirió firmeza y luego delinquí, se va a haber dado lo que la ley entiende que son requisitos para ser reincidente. Entonces, sintetizando dentro de lo que son los casos ahora incluidos, no solo va a estar el que sufre una pena, el que cumple una pena efectiva de encierro, como era antes, sino también el condenado a pena condicional de encierro y el condenado a pena efectiva que salió por un cese de prisión. Creo que esos son los dos casos que ahora se incluyen y que antes no se incluían. Eso lo dejo ya aclarado. Y ahora el punto es, bueno, ¿cuándo deberá ser aplicada esta reforma que claramente es más gravosa? ¿A partir de cuándo yo puedo aplicar esta ley 27785? Bueno, yo creo, en definitiva, acá que en cuanto a este punto pueden haber opiniones diferentes, ¿no? Una primera opinión podría decir, no, mirá, para aplicar este régimen más gravoso se requiere que tanto el primer delito por el que ya se recayó una condena como el segundo delito posterior a la condena se hayan cometido durante la vigencia de esta nueva ley. Esto es desde el 8 de marzo de este año en adelante. Porque si no, yo estaría aplicando esta ley, que es posterior más gravosa, hacia atrás. Esa sería como la tesis más exigente a la hora de aplicar esta ley posterior que es más gravosa. Y estas personas dirían, bueno, si no estarías aplicando retroactivamente una ley más gravosa. En el otro extremo podríamos decir, y hay algunos que ya lo han dicho, que como ya se ha señalado por jurisprudencia que cuando yo te declaro reincidente, o cuando yo tengo en cuenta aquella condena anterior, no es que te vuelvo a juzgar, sino que tomo el dato de la condena como un dato formal y objetivo y punto. Cuando en definitiva violo el mensaje no vuelvas a caer, con el segundo delito. Entonces, este segundo delito tiene que haber sido cometido desde el 8 de marzo en adelante. La condena anterior, aunque sea anterior al 8 de marzo, no me importa porque es un mero dato objetivo y nada más que eso. No vuelvo sobre el hecho anterior, sino que tengo este dato como un dato objetivo y formal. Entonces, ¿cuándo vuelvo a caer? Cuando cometo el segundo delito. Entonces, esa sería como la postura opuesta a la anterior. En el otro extremo estaría esta postura, ¿no? Yo creo que hay una solución intermedia que me lo hizo ver a Enrique Buteler y la comparto, y que es la siguiente, ¿no? Si lo que hace falta para la residencia como requisito es una condena a pena privativa de la libertad y luego otro delito, y si esta condena es un dato objetivo, no vuelvo a juzgar aquel otro delito, esto ya está dicho por la Corte Suprema, pues bueno, lo que a mí me importa es, en definitiva, estos dos requisitos. Esto es, condena a partir del 8 de marzo de este año, y luego un segundo delito. Entonces, creo que esta es la postura intermedia más razonable, y creo que hoy en día, desde el 8 de marzo en adelante, aún con una condena condicional, yo ya tengo que advertirle al sujeto que si él vuelve a delinquir, en definitiva, va a ser reincidente. Yo creo, entonces, sintetizando, que esta ley tiene casos incluidos que antes no estaban, porque hay reincidencia ficta, me refiero a condenas condicionales que antes no generaban reincidencia, y me refiero también a condenas apenas efectivas, pero acompañadas de ceses de prisión. Antes eso no generaba reincidencia y ahora sí. Y por último, ¿desde cuándo va a poder ser aplicado esto? Entiendo que va a ser posible o deberemos aplicarlo cuando hubo una condena desde el 8 de marzo en adelante a pena privativa de libertad y luego el sujeto vuelve a cometer otro delito reprimido con pena privativa de la libertad. Nuestro régimen actual, repito, es más gravoso, es el de la residencia ficta y genérica. Ese es el régimen actual. Hecha esta síntesis sobre la reforma a la reincidencia, paso ahora a
la reforma al texto relativo a la unificación de penas y de condenas. Bueno, sobre esto creo que tenemos que ver qué decía antes el Código Penal. Nuestro Código Penal señalaba en el 58 lo que todos ya conocemos, este régimen relativo a este juez de la segunda condena que tenía un hecho distinto a juzgar frente a alguien que ya estaba cumpliendo pena, y teníamos ahí un problema de unificación. ¿Cuál ha sido el único retoque del 58? El siguiente. Se aclaraba ahora en la unificación de condenas, dice así, la pena resultante será la suma aritmética de las penas impuestas en las sentencias consideradas para el dictado de la pena única. Ese sería el único cambio que tenemos ahora. Y bueno, surgen varias dudas acá de cómo interpretar esto. Todo el texto del 58 sigue igual, pero tiene, insisto, este agregado que está aquí en rojo. Se aclara que ahora el método a aplicar es el de la suma aritmética de las penas impuestas en las sentencias. Y como dije en el mensaje del Poder Ejecutivo, se decía, bueno, esto está bien porque hay que presumir que cada uno de los jueces obró bien y no tiene por qué, en definitiva, volverse a ver el punto. Ya cada juez individualizó la pena teniendo en cuenta criterios y ahora basta con la suma aritmética. Hay que desterrar el método composicional. El punto, como dice ese signo de interrogación, es, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, primero que nada, aclaro aquí lo siguiente. Acuérdense que desde el punto de vista del derecho sustantivo hay dos hipótesis distintas. La unificación de condenas, cuando lo que yo tengo es un delito, este hecho distinto al que hace referencia el texto en azul, es anterior a la condena, ahí tengo una unificación de condenas, y en cambio, si este hecho distinto que este juez tiene que juzgar es posterior a aquella condena, lo que tendré es una unificación de penas. Y también hay dos supuestos o hipótesis procesales distintas. El primer supuesto es cuando el juez de la segunda condena o del segundo juicio de oficio unifica, primer hipótesis procesal, donde podrá hacer una unificación de condenas o de penas, y luego la segunda hipótesis procesal o supuesto procesal se va a dar cuando se dictaron dos o más sentencias que quedaron firmes sin que se haya respetado la unificación. Ahí, a pedido de parte, el juez que dictó la pena mayor será el que deberá unificar. Y claramente ya el Tribunal Superior, y yo lo comparto en Bazán y en otro precedente, Bazán del 2023, dijo, no hay que confundir hipótesis sustantivas con procesales, lo que importan son las hipótesis sustantivas. Unificación de pena, cuando el delito o el hecho distinto sea, repito, posterior a la condena, y unificación de condenas cuando el hecho distinto sea anterior a aquella condena. El punto es el siguiente. Acá claramente se ha querido desterrar el método llamado composicional, que aplicaba una pequeña resta a esta suma aritmética, y se ha querido reemplazar ya con el texto de la ley por la suma aritmética. La duda que surge aquí, la primera duda que surge es, bueno, ¿a cuál de las dos hipótesis de derecho sustantivo se aplica esta reforma? ¿Solo a la unificación de condenas, como parece decir el texto expresamente? ¿También a la unificación de penas, como dice algún autor, Solimine, por ejemplo? ¿O solo a la unificación de penas? Si yo voy a la letra del texto legal, pareciera que esto solo se puede aplicar a la unificación de condenas. Esto es aquel supuesto en el cual este hecho distinto por el que yo debo juzgar a este sujeto que ya fue condenado, este hecho distinto, digo, fue anterior a aquella condena. Yo creo, adelanto y spoileo mi posición, que esto no es así, que hay que interpretar este régimen más gravoso y hay que aplicarlo solo
frente a una unificación de penas y no frente a una unificación de condenas. Y voy a dar razones de por qué digo esto, y pareciera ir a contrapelo de la letra de la ley, pero entiendo que hay razones que me obliguen a esto, ¿no? La primera razón que doy es la siguiente. No se ha modificado, como lo están viendo en pantalla, el comienzo del texto legal del 58, que dice las reglas precedentes se aplicarán, bla, bla, bla. Las reglas relativas al concurso de delitos se aplicarán. Y ahí hay que tener en cuenta que en materia concursal, ni siquiera frente a un concurso real de delitos, se exige calcular primero penas individuales para cada delito del concurso real y luego una pena global. Esto, por ejemplo, sí se exige en el código alemán, pero no en nuestro código. En nuestro código, ustedes ya saben, mínimo mayor, suma de los máximos, tope legal. Entonces, si nosotros en la unificación de condenas generalmente estamos ante un concurso real mal juzgado, no puedo en el concurso real, repito, calcular penas individuales para cada uno de los delitos que concurren realmente y luego la pena global, sino que tengo que tener en cuenta, repito, mínimo mayor, suma de los máximos. Menos aún tengo que hacer este cálculo de penas individuales si lo que tengo es un concurso ideal mal juzgado. O sea, si quedó en el tapete un concurso ideal, en esta unificación de condena lo que tenía era un concurso ideal en realidad. Ahí ustedes ya saben, hay que tener en cuenta escala penal mayor y menos aún en un concurso de leyes. Ahí veré cuál es la escala del tipo que describe o abarca exhaustivamente el injusto cometido. Pero lo normal, lo común en la unificación de condenas es que haya un concurso real. Y repito, en el concurso real yo no calculo penas individuales para cada delito y después la pena global, sino que lo que hago es ver mínimo mayor, suma de los máximos, etc. Entonces, si esto es así, sería contradictorio, por un lado, en definitiva, remitirme a las reglas de mínimo mayor, suma de los máximos, como dice el 58, las reglas precedentes se aplicarán, pero luego decir, no, mira, tenés que sumar aritméticamente penas individuales, siendo que no debo calcular penas individuales. Por eso creo que si respetamos nuestro sistema legal de determinación de penas en esta materia concursal, en el único caso en que yo tengo, sí, penas parciales individuales a unificar, es la unificación de penas. Porque ahí tengo lo que le falta cumplir al sujeto de la pena anterior y luego la pena parcial que le pongo por el delito posterior. Ahí sí cabía antes y ahora es obligatorio aplicar el método de la suma aritmética. Voy a tener que sumar aritméticamente esta pena parcial, que es 4 años de prisión, más lo que debe de la pena anterior, 2 años. Entonces ahora va a ser 6. Ya no voy a poder hacerte una resta, en definitiva. Entonces, claramente creo que esto debe aplicarse a la unificación de penas, insisto, por el hecho de que, en definitiva, solo aquí tengo penas individuales a unificar, no así en un concurso real. Es cierto que en una unificación de condenas que se deba dar frente a esta hipótesis de 2 o más sentencias firmes que no hayan respetado las reglas concursales, ahí uno, o sea, ante un concurso real mal juzgado, pero el juez de la segunda condena se hace celoso, no hace nada, no unifica y después le queda esto al juez de la pena mayor, uno diría, bueno, ahí tendríamos 2, si se quiere, penas individuales. Pero insisto en lo que dije antes, para mí, si respetamos a rajatabla la remisión que sigue vigente a la regla del concurso de delito, a la regla del concurso real, aún en ese caso de 2 o más condenas firmes, pero con un concurso real de delito, ¿qué tengo que ver? Mínimo mayor, suma de los máximos, no las penas individuales. Entonces, y sintetizando, creo que como aún sigue vigente la remisión a estas reglas precedentes, creo que en el único caso donde voy a tener penas individuales es en la unificación de penas. Cuando lo que tengo es un concurso real, deberé ver mínimo mayor y suma de máximos. Por lo tanto,
el legislador se está refiriendo acá a la unificación de penas. Luego, otro segundo argumento tiene que ver con que la voluntad del legislador es clara, la del legislador, no la del Poder Ejecutivo, la del legislador, porque el legislador, tal como reformó el proyecto originario del Poder Ejecutivo, ha querido ser más riguroso con el reincidente, no con el reiterante. Nos acordemos que el proyecto del Poder Ejecutivo también quería ser más exigente con el reiterante, pero eso en la Comisión de Legislación Penal se sacó. Por eso solo el legislador tiene un mensaje más gravoso para el reincidente. Eso desde ya lo remarco. Y si esto es así, ¿cuándo veo yo un problema de reincidencia? En la unificación de penas. En la unificación de penas yo tengo un delito, condena y luego otro delito. Ahí tengo reincidencia, como ya vimos recién. Pero no en la unificación de condenas, donde yo ahí lo que suelo tener normalmente es un concurso real. Por eso creo, sinceramente, que esta reforma más gravosa solo se puede aplicar frente a la unificación de penas y no de condenas, porque se ha querido ser más exigente con el reincidente y no con el reiterante, el legislador, no el Poder Ejecutivo. Y un tercer argumento que me hace llegar a esta conclusión tiene que ver con el lenguaje o las denominaciones que en doctrina se han dado a estos fenómenos. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando uno lee el texto originario, que lo están viendo ahí en azul, el Poder Ejecutivo, por una historia que no viene el caso ahora, se preocupaba más de lo procesal, perdón, el texto originario del 58, dije mal, se preocupaba más por distinguir los supuestos procesales de unificación que por tener o poner detalle en los supuestos sustantivos, esto es, unificación de condenas y unificación de penas. Sobre esto solo dice hecho distinto, y nada más. Y es la doctrina la que tuvo que trabajar para hacer este distingo sustantivo. Entonces, acá, esto, a raíz de que hubo tanto énfasis en lo procesal y no en lo sustantivo, Joffre era más procesalista que penalista y él fue el autor de esta reforma, allá por 1921. A raíz de esto, la doctrina y la jurisprudencia se armaron un lío bárbaro de clasificaciones acerca de hipótesis sustantivas. Fíjense que hay autores que han encontrado dos, en el caso nuestro, unificación de condenas, cuando el hecho distinto es anterior a la condena, unificación de penas, cuando el hecho distinto es posterior. Otros encontraron 3, otros 4 y hasta 6, fíjense, hipótesis distintas, mezclando variables sustanciales con procesales, un lío. O sea, a nivel de denominación, la doctrina le ha llamado unificación de condena a una cosa, unificación de pena a otra, ha mezclado, ha hablado de unificación de sentencia, entonces ha armado lío, y por eso yo entiendo que el legislador, cuando echa mano de una de estas denominaciones, aunque diga unificación de condenas, ha querido referirse en definitiva más bien a aquel supuesto sustancial en el cual la jurisprudencia solía acudir al método composicional. Esto es, a sumar lo que debía más la pena parcial y luego hacer una resta. Y eso, ¿cuándo se hacía? En la unificación de penas, no en la unificación de condenas. Por eso creo que más allá de la denominación empleada en la ley, si uno ve el espíritu de la reforma y lo que ocurría en la práctica y lo que pretende el legislador, que es desterrar el método composicional, esto ocurría, repito, en la unificación de penas y no de condenas. Sintetizando, creo que por estas razones que he dado, que tienen que ver con que, en definitiva, en el concurso real yo no veo penas individuales, sino el mínimo mayor suma de los máximos, y en definitiva acá se ha querido ser más riguroso con el reincidente y no con el reiterante, y por la última razón que he dado recién de problemas con denominaciones, creo que, insisto, esta reforma se aplica a la unificación de penas y no de condenas. Solo frente a la unificación de penas, el método que ahora va a haber que aplicar es el aritmético, suma de las penas individuales, ya no
se va a poder hacer una pequeña resta. Bueno, y el otro interrogante, el otro signo de interrogación que figura ahí en pantalla tiene que ver con, bueno, ¿y desde cuándo voy a poder aplicar esto? Y aquí, a diferencia de lo anterior, acuérdense que en relación a la reincidencia yo dije como la condena anterior es un mero dato a tener en cuenta, no vuelvo a juzgarlo por aquel hecho, hay que aplicar el régimen nuevo si la condena se dictó desde el 8 de marzo de este año en adelante. Si la primer condena se dictó desde el 8 de marzo en adelante y luego de que quedara firme el sujeto cometió otro delito. En cambio acá, en la unificación de penas, acá creo que para aplicar este régimen hace falta que el delito de la primer condena se haya cometido desde el 8 de marzo en adelante. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de este delito, esto es parte o toda la pena incumplida, se tendrá en cuenta al momento de unificar penas. Entonces, yo no puedo aplicar retroactivamente una ley más gravosa hacia atrás. Esta ley ya tiene que estar vigente desde que se comete el primer delito que luego, cuya pena incumplida va a unificarse. Entonces, acá, repito, hay una diferencia con la reincidencia, pero tiene que ver porque para aplicar esta ley más gravosa, tienen que estar comprendido también el primer delito, sin lugar a dudas, porque una de las consecuencias de ese primer delito, que es esta pena que no está cumplida, es la que ahora voy a tener que unificar. Tiene que estar vigente esta reforma más gravosa ya a partir, si el primer delito se comete desde el 8 de marzo. Entonces, eso creo que es lo que me guía acerca de cuándo deberá aplicarse esto. Reitero, desde que el primer delito se haya cometido desde este 8 de marzo del 2025 en adelante. Bueno, en la práctica, ¿qué cambios impone esto? Bueno, yo creo que algunos importantes y sobre todo en materia de condenas condicionales. ¿Por qué? Porque en materia de condenas condicionales, por lo menos en tribunales provinciales, la práctica era la siguiente. No éramos tan detallistas a la hora de ver la cantidad de condena condicional, sino más bien qué reglas de conducta le voy a poner al sujeto. Eso sí, en eso éramos meticulosos, o somos, si se quiere. Y en la pena no, porque si eran delitos medianamente graves, listo, 3 años de prisión condicional, total. Después cuando unifique le voy a hacer la resta, no va a haber problema. Entonces, no éramos detallistas a la hora de ese monto de la condena condicional. Y luego, sobre todo en los pactos de juicios abreviados, ¿qué suele ocurrir? Bueno, planteábamos una pena parcial elevada, si se quiere, separada del mínimo con respecto al segundo delito, porque como igual le iba a poder aplicar una resta, el resultado me daba más o menos bien, le ponía una pena parcial también elevada, le ponía luego una resta a esto que él debía más la pena parcial y me daba un número final. Eso es lo que hasta ahora sucedía en la práctica. Yo creo que ahora va a haber que ser más prolijo al momento de imponer una condena condicional. Va a haber que ver realmente qué pena le voy a poner al sujeto, porque es lo que luego se va a sumar aritméticamente. Y luego también va a haber que ser bastante prolijo a la hora de imponer una pena parcial. Porque, repito, esos dos términos son los que se van a sumar aritméticamente. Ahora bien, creo que de darse este supuesto procesal más común, que es yo, juez de la segunda condena, voy a hacer una unificación de penas, acuérdense, porque creo que solo en este caso rige lo de la suma aritmética. Si yo soy el juez de la segunda condena, bueno, yo voy a poder tener en cuenta a la hora de cuantificar esta pena parcial ciertas pautas que se venían pregonando a la hora de hacer esta unificación. Puedo tener en cuenta, por ejemplo, si este penado sufrió torturas en el encierro por la primera condena, el tiempo que tardó en hacerse el segundo juicio, también creo que eso lo puedo tener en cuenta, o, en fin, si lo que me quedaba para cumplir ante una libertad condicional, el sujeto
ya cuando casi había terminado la libertad condicional, vuelve a delinquir. Si le quedaba algo insignificante, tendré que tenerlo en cuenta a la hora de imponer una pena parcial por el delito posterior. Y luego también puedo tener en cuenta si este segundo delito, este quebrantamiento de sujeto fue por un hecho insignificante, una violación de domicilio. Todo eso lo voy a poder tener en cuenta a la hora de imponer la pena parcial. Y luego haré la suma aritmética, ¿no? Es cierto que si en cambio hay 2 condenas firmes, el segundo supuesto procesal, 2 condenas firmes, y lo que hay una unificación de penas, y ya no voy a poder tener en cuenta estas variables, ya no voy a poder tener en cuenta estas variables. Eso sí es cierto. Y ya un poco para finalizar, la pregunta del millón es, che, bueno, ¿y esto es constitucional? ¿Respeta las convenciones, los pactos? Yo entiendo que este cambio supera el test de constitucionalidad y de convencionalidad, con algunas aclaraciones que voy a hacer a continuación, ¿no? La primera tiene que ver con la siguiente. Ya sabemos que en materia de decisiones legislativas, en materia de política criminal, esto se ha delegado al Congreso Nacional y en principio esto es ajeno al control judicial. Hace poco la Corte Suprema dio vuelta en Loyola el precedente relativo a comercialización de estupefacientes y ahí fue muy claro al respecto. Estamos hablando del 19 de marzo de este año, días después que esta ley comenzó a regir. Y ahí leo, porque creo que es gráfico, dice Loyola de la Corte, ¿no? Dice, nos reta a nosotros, porque dice, resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros y establecer escalas penales conforme lo estime pertinente. En este marco, el mérito, conveniencia o acierto de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial quepa pronunciarse, sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse. Por más amplias que sean las facultades judiciales en orden a interpretar y aplicar el derecho, el principio, luego sigue de separación de poderes, no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto al caso socolor de posible injusticia o desacierto. Solo casos, dice, que trasciendan este ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces. Y luego dice, sigue, la declaración de constitucionalidad importa el desconocimiento de los efectos para el caso de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, por lo que el ejercicio de esta potestad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico. La última herramienta debe ser esta declaración. Yo creo, sinceramente, que acá, en uso de atribuciones constitucionales, ha plasmado una reforma penal, sin lugar a dudas, a fin de tratar más rigurosamente al reincidente, sin lugar a dudas, esto es así, porque ahora se amplía las posibilidades de serlo, ahora basta la condena condicional, etcétera, etcétera, y se ha adoptado un régimen más severo a la hora de la unificación de penas, el método aritmético, no composicional. Es cierto, uno puede o no estar de acuerdo con esto, desde el punto de vista de la política criminal, pero de ahí a sostener la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad, creo que hay un trecho largo. Es cierto que algunos diputados dijeron, no, si vos lees el pacto de San José de Costa Rica, se impone como régimen la residencia real, y citan el artículo 5, apartado 6, pero ese artículo solamente se alude a la finalidad preventiva especial de la pena privativa de la libertad, no más que esto. No veo que aquí se imponga la residencia real, sino simplemente tener en cuenta la finalidad preventiva especial. Y a su vez la Corte ya en muchos precedentes ha sostenido la constitucionalidad
de la reincidencia. En muchos precedentes ya lo ha hecho, Gómez Dávalo, Lebeque, Gramajo, Arévalo, 2014. También en cuanto al método aritmético a la hora de la unificación de penas, la Corte se ha pronunciado y lo ha avalado. La doctrina decía, bueno, podés hacer una cosa o la otra, no está mal si haces lo aritmético, ¿eh? Y la Corte ha dicho, no está mal el método aritmético, lo dijo en Suárez en el año 86, lo dijo en Gago en 2008, ¿eh? De manera por lo menos implícita, y en Esteves, el propio Zaffaroni en la disidencia reconoció la constitucionalidad de la suma aritmética. ¿Eh? Sí debo reconocer que la suma aritmética, en definitiva, está más asociada al fin retributivo de la pena, ¿eh? Y no a un fin preventivo especial. Esto sí es cierto. Pero, sinceramente, creo que el fin preventivo especial ha sido tenido en cuenta por el juez de la primera condena y el juez de la segunda condena. Ahí ha sido tenido en cuenta el fin preventivo especial y luego se suman ambas penas. Por eso creo que no habría inconveniente acá. A su vez, si se da este supuesto más común, que es que el juez de la segunda condena ahora te haga la unificación de pena, bueno, en vivo y en directo yo te veo ahí y cuando calculo la pena parcial puedo tener en cuenta este fin preventivo especial. En el único caso donde esto no se vería tan nítido es cuando se da el segundo supuesto procesal, esto es, que haya dos o más sentencias firmes sin haber respetado en definitiva el régimen del concurso de delitos. Ahí sí es cierto que este juez del que dictó la pena mayor no va a poder contemplar con total claridad esta finalidad preventivo especial. Eso sí es cierto, pero en definitiva creo que no hay una vulneración tan irrazonable porque sí va a haber una suma aritmética de dos sentencias que sí tuvieron en cuenta esta finalidad preventivo especial y no veo que haya, repito, una vulneración tan irrazonable o arbitraria que merite llegar al extremo de una inconstitucionalidad. Creo, entonces, compartiendo palabras de Ojeda, uno de los que comenta esto, que se trata de una norma dictada por el Congreso en uso de sus facultades mediante mecanismos reconocidos constitucionalmente, en pleno ejercicio de las funciones, que obedece a una decisión de política criminal que, más allá de que pueda o no ser compartida, no reviste mayores complejidades desde ese punto de vista, por lo tanto, no puede ser objetada desde la faz constitucional ni convencional, sin que ello luego implique emitir o omitir un juicio de valor acerca de su eventual eficacia. Uno podrá criticarlo de lege ferenda, pero entiendo que de lege lata no veo una arbitrariedad que dé pie a una inconstitucionalidad o a una inconvencionalidad. Yendo entonces una pequeña mini síntesis de la unificación, de la reforma sobre unificación de penas, creo que esta reforma del 58 atañe solo, esto de la suma aritmética, atañe solo a la unificación de penas. Por las razones que di, se podrá, en definitiva, discrepar con el acierto o no, pero creo que esto es así. Y ahora sí, ya están cansados, voy a emitir las conclusiones finales de mi posición. Yo considero entonces, en primer lugar, que el régimen relativo a la reincidencia es ficta, que admite una condena condicional o una pena efectiva no cumplida porque se dictó un cese y que deberá aplicarse siempre y cuando esa condena se haya dictado desde el 8 de marzo de este año en adelante. Luego, el método de la suma aritmética que impone el actual texto legal solo se debe aplicar frente a una unificación de penas y no frente a una unificación de condenas, frente a un concurso real mal juzgado. Y se debe aplicar si el delito de la primer condena se cometió desde el 8 de marzo en adelante. Por último, no advierto objeciones constitucionales o convencionales de peso
con relación a esta reforma más gravosa de la ley penal. Bueno, espero que se hayan más o menos entendido, que no los haya dejado completamente expuestos. Nada más. Muy bien. Agotado todo, me imagino. Bueno, felicitaciones, querido Horacio. Muy claro, muy didáctica tu exposición, como siempre, y además los puntos de vista que has planteado, más allá que pueda haber interpretaciones distintas, son sumamente razonables y bien fundados. Así que mis sinceras felicitaciones y bueno, los que quieran hacer algún comentario, algún aporte, como siempre usamos en estas reuniones, voy a pedirle a Carolina, como secretaria académica del instituto, recete los distintos expositores y vaya ordenando el debate para que todo esto pueda salir de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Por supuesto, agradecer y felicitar a Horacio, a quien molesté una tarde por estos temas que necesitaba resolver en un caso, y por supuesto que entonces y ahora ha sido inmensamente generoso, además de claro. Muchas gracias, Horacio, el placer de escucharte. Hay un comentario en el chat, en primer lugar, está Maritina también que ha levantado la mano. ¿Me permite, Maritina, que vayamos primero con una persona que había postulado antes una inquietud? Sí, por supuesto, Carolina. Gracias. Levin, si quisieras verbalizar tu comentario, adelante, por favor. Luciana Levin, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Adelante. Sí, no. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias primero que nada, Horacio, por la charla, por las opiniones y demás. Se agradece mucho. Estos espacios son buenísimos, la verdad. La duda que me surgía en torno a la letra de la ley del nuevo régimen es que en los dos regímenes anteriores, en la reincidencia ficta y en la real que rigió hasta marzo de este año, el legislador establece numéricamente una condena previa y ahora habla de 2 condenas. ¿Por qué la declaración, el interrogante es, ¿por qué la declaración de reincidencia sería en la segunda condena y no esperar hasta la tercera? Siendo que en los dos regímenes habla una y ahora dice 2 o más. Esa es la duda que me surgía en torno al tema. Gracias. Bien, bien. No, yo creo que acá lo que ha hecho claramente el Poder Ejecutivo cuando arma esto y luego cuando esto pasa por la Comisión de Legislación Penal es tomar la definición de Soler de lo que era la reincidencia antes de la reforma del 84. ¿Tá? Pero básicamente creo que bien objeta en Núñez. En el régimen anterior hacía falta una condena, la firmeza de esa condena y luego un segundo delito. Y lo que se ha tomado es lo que decía Soler. Soler decía, bueno, eso que yo acabo de decir, condena, pena privativa de libertad, firmeza y luego otro delito, era lo que literalmente decía el artículo 50 de la ley vieja, si se quiere. Soler, cuando lo interpreta, dice, bueno, ¿qué está diciendo eso? O sea, el texto decía, si después querés lo comparto de nuevo la pantalla, voy a volver a compartir para que se vea esto, en definitiva. Me permiten, ahí está, comparto y vuelvo. Fíjense lo siguiente, me voy a los regímenes, fíjense, el régimen anterior decía, hablar de incidencia siempre que el condenado por sentencia firme una pena privativa de libertad dictada por cualquier tribunal cometiera un nuevo delito. Ahí este texto Soler decía, bueno, lo que hacen falta son 2 o más condenas. El Poder Ejecutivo claramente se ha valido de la doctrina de Soler, cuando interpretaba
este texto que rigió desde 1922 a 1984. Por eso creo que claramente, como bien dicen todos, se vuelve al régimen anterior, al que figura allí en rojo, con una pequeña diferencia mínima, como dije, que es que antes este segundo delito podía ser reprimido con cualquier clase de pena, en cambio ahora se exige que este segundo delito sea reprimido con pena privativa de la libertad. Pero lo que ha plasmado la reforma de la ley 27.185 es básicamente lo que Soler interpretaba, decía, del texto legal del Código Penal originario, que es el que están viendo allí en rojo. Por eso creo que claramente se vuelve al régimen anterior, salvo ese pequeño matiz que dije recién, y por eso, para volver a caer, eso significa en latín reincido, viene de cado, recado, volver a caer. Entonces, ¿cuándo se vuelve a caer? Cuando después que ya caíste y te condenaron, tuviste sentencia firme y volviste a caer. Entonces, creo que lo que pasa es que se ha plasmado la forma de interpretar de Soler del texto antiguo, si se quiere, pero que bien criticaba a Núñez diciéndole no, esta segunda condena declara la existencia de un segundo delito, por eso el requisito importante es que haya un segundo delito luego de aquella condena. Por eso creo que se vuelve al régimen anterior y que para volver a caer basta que tengas una condena a sentencia que luego esté firme y luego de la firmeza volver a delinquir. ¿Está? Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Ahora sí, doctora Barberá, adelante. Gracias, Carolina. Horacio, ¿dónde estás? Acá estoy. Hola. Acá estoy. Bueno, en realidad, excelente, absolutamente, claro, excelente análisis. Y debo recordar que ustedes hicieron, digo ustedes porque creo que fueron dos, los que analizaron la noción de pena y condena. Me parece que hubo un trabajo donde habías intervenido, donde se analizaba la diferencia entre condena y pena. Y ese trabajo es excelente para poder efectuar todas las consideraciones que has hecho ahora en relación a la diferencia que te propones respecto de la unificación concretamente de penas. Y lo otro es una sugerencia legislativa. Este artículo 58 nos viene dando trabajo desde hace mucho tiempo. Y es porque está mal ubicado. Dado que está en el capítulo de los concursos, ideal viene el artículo 54, con el concurso ideal el 55, con el concurso real el 56, con las complicaciones que se suceden con las penas que absorben a otras y demás, que tampoco es tan fácil interpretarlo. Lo cierto es que el artículo 58 ya llega verdaderamente agotado de dificultades. A mi ver, la cuestión de la unificación de penas, y está muy bien lo que está señalando vos, en el sentido que tiene que ser unificación relativo a las penas, no a las condenas. La unificación más relativa a las penas. Entonces, mi sugerencia, teniendo en cuenta esta posición, sería colocarlo en el capítulo de las penas y sacarlo del ámbito de los concursos. Y allí tendríamos, ni siquiera tendría ese encabezamiento. Estas reglas se aplicarán. No. Directamente iríamos al contenido del artículo 58. Y estaría bien compuesto en el ámbito de las penas. Sacarlo del ámbito del concurso. Para mí no tiene sentido.
En cuanto al sistema composicional, la experiencia a mí me ha indicado que verdaderamente hay situaciones, y seguramente ustedes también la han vivido, en las que hace falta la posibilidad de la composición de la pena al momento de unificarla. Y acá, desde el punto de vista constitucional, está el principio de humanidad. El ejemplo que vos ponías, una violación de domicilio que se puede cometer, un delito menor. Entonces, darle la posibilidad al juez, y me parece que las palabras de la Corte son un poco demasiado terminantes, porque es verdad que al Poder Legislativo le toca legislar, al Poder Ejecutivo, bueno, el trámite es del Poder Ejecutivo con el Legislativo, y al Poder Ejecutivo le toca dictar el decreto reglamentario en el caso que no lo vete, y consecuentemente tiene que arreglar pormenores y detalles, como decía la Corte. Entonces, yo digo que el sistema composicional no es malo. Se puede dar por lo menos una, no sé, una suerte de consideración respecto de lo que es el principio de humanidad. Y consecuentemente poder disminuir a veces levemente, pero es colocarse en esa posición. Y nada más, reitero, excelente exposición, vinculado con el trabajo precedente de la distinción de condena y pena. Gracias. Gracias, Maritina, a usted, como siempre, mi maestra, la que me hizo el apasionado estudiante de Derecho Penal. Mi querido alumno. Ahí, en definitiva, sí, quizás sea correcto, como dice usted, colocar este artículo 58 más adelante, pero bueno, está ahí, no puedo hacer mucho. Concuerdo con usted que la composición me permite más margen de maniobra como juez, sin lugar a dudas, y por eso insisto en que va a haber que ser ahora, sobre todo el problema son las condicionales. Las condenas condicionales, uno, si se quiere, la práctica suponía cierta, ¿cómo decirlo suavemente? No ser tan detallista en el monto de la condena condicional, total, como después, si él vuelve a delinquir, digamos, podía haber, en definitiva, alguna resta, en la unificación de penas, como podía haber resta, bueno, le ponía casi siempre 3 años, salvo que sea muy poco lo que hizo, entonces él le ponía 2 años, lo que sea. Pero, y a su vez en la pena parcial también no me preocupaba tanto de poner una pena correctamente justa, total, lo que importaba era la pena total, y como yo podía hacer resta de estas variables, de estos términos, que era lo que debe más la pena parcial, bueno, no me preocupaba tanto en esos números, en esos términos, en el término de lo que le ponía como pena parcial y en lo que le ponía como condena condicional. Bueno, yo creo que ahora, como lo que hay que hacer es suma aritmética, va a haber que ser mucho más detallista, pero creo que si se da el primer supuesto procesal, que es yo ser el juez de la segunda condena, puedo tener en cuenta muchas variables, que ya las puedo hacer incidir en la pena parcial. Ya antes yo lo hacía incidir en la pena total, le hacía la resta y decía te resto porque pasó mucho tiempo hasta que volviste a delinquir, te resto porque lo que hiciste fue algo muy insignificante al lado de lo que habías hecho antes, te resto por esto, por lo otro. Ahora esa resta se la tengo que hacer al momento de la pena parcial. ¿Tá? Por eso creo que esto nos impone ser mucho más prudentes, tanto en cuanto al monto de la condena condicional, que en general nos importaba más las reglas de conducta que otra cosa,
ahora va a tener que importarnos el monto de la condena condicional y ser más prudentes en la pena parcial, porque luego va a haber que sumar. Luego va a haber que sumar. Entonces, creo que hay un margen, sobre todo si se da el primer supuesto procesal, que es que haya un juez de la segunda condena que tenga que unificar penas. Ahí va a haber un margen, y yo lo tendré que tener en cuenta a la hora de la pena parcial, sobre todo. Está primero en la pena condicional, cuando impongan pena condicional, condena condicional, y luego cuando, siendo juez de la segunda condena, ponga una pena parcial. Ahí voy a tener que tener muy en cuenta estos criterios de ponderación y sí, luego sumar aritméticamente, ¿no? De acuerdo. Y para terminar, muy bien determinar la fecha, o sea, la aplicación de la ley en el tiempo. No te escuchan. No, sí te escucho. Sí le escucho, no, María. No. La aplicación de la ley en el tiempo es muy importante y se aplica estrictamente el principio de que dentro de la aplicación de la ley en el tiempo rige para el derecho penal la ley vigente al tiempo de comisión del hecho. Y por eso tomaste los hechos que han ocurrido con posterioridad a la vigencia de la ley 27785. Y consecuentemente tienen que ser hechos cometidos con posterioridad al 8 de marzo. No es nada menor porque la cuestión de la aplicación de la ley en el tiempo ya sabemos que no es una cuestión solamente del derecho penal, sino de todo el sistema, pero es muy importante precisamente por las consecuencias que puede llegar a tener, como en el artículo 2, el artículo 3, y la posibilidad de la aplicación de la ley penal más benigna retroactivamente o ultraactivamente. O sea que está muy bien destacar la cuestión de la fecha del hecho, la ley que rige a la fecha del hecho. Y la ley empezó a regir el 8 de marzo. Así que es muy importante destacarlo. Nada más, Horacio, muy buen trabajo, excelente. Gracias, Maritina. Sí, tal cual, es una ley más gravosa, por lo tanto debe aplicarse con hechos cometidos durante su vigencia. Claramente creo que es así, tal cual. Por lo menos en lo que hace unificación de penas, ¿no? Gracias, Maritina. Ahí... Sí, Ren estaba allí, había levantado la mano, así que adelante, lo escuchamos. Ren es Gustavo Reinaldi, Horacio. Bien, yo no sabía su apellido, perdón. No, está bien, cuando me hicieron el Gmail, lo hicieron mis hijos y me pusieron Gusti Ren, así que quedó ahí bastante informado. Horacio, yo solo para agradecerte y decirte que es un placer escucharte casi tanto como cuando salimos a bicicletear juntos. Y bueno, simplemente agregar que yo también como juez de cámara me había puesto a reflexionar sobre esta modificación y llegué exactamente a las mismas conclusiones, así que si suma, digo que las comparto en un todo, a pesar de coincidir también con, voy a usar el mismo calificativo por compartirlo, la maestra Maritina, porque como juez me ha pasado que a veces tener la posibilidad de componer penas me ha dado la sensación de poder hacer frente al caso concreto una justicia material más ajustada. Pero también coincido con que quien tiene la función de legislar es el legislador y quizás lo que uno lamenta es que el legislador, creo, no confía lo suficientemente en los jueces al momento de hacer de la resolución de cada caso, donde a veces frente al caso concreto estamos como limitados en nuestras posibilidades de decisión. Pero es difícil cómo respetar los distintos poderes republicanos sin invadir campos. Ojalá, creo que sería que a los jueces nos dieran, frente a la resolución de los casos concretos, una mayor posibilidad de ajustar nuestras decisiones. Por eso creo que
tal cual está hoy fijada la ley con esta modificación, comparto también en que quizás vamos a ser más prolijos y prudentes al momento de cuantificar las penas individuales que después deberán sumarse aritméticamente. Pero sobre todo eso, Horacio, gracias y un placer. Gracias, Gustavo. Tal cual, lo más lindo es salir a andar en bici, sin lugar a dudas. ¿Ah? Sí, señor. Está un poco frío ahora, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, comparto con vos también eso, ¿no? Digo, bueno, a ver, el legislador, digamos, lo votaron a este Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo dijo claramente, mano más dura con el reincidente y bueno, no puedo decir que eso esté mal o bien, podré compartirlo o no, pero soy juez y tengo que aplicar esto y deberé, como dices vos, ser más puntilloso a la hora de, sobre todo, establecer condenas condicionales, que no lo éramos porque después decíamos, no hay problema, después puedo hacer la resta. Queríamos como asustar un poco por ahí, diga, si se me permite la expresión, y ahora va a haber que ser mucho más fino. Pero tenemos margen, yo creo que tenemos margen todavía para hacer la justicia material, sobre todo cuando se da el primer supuesto procesal de ser el juez de la segunda condena, ¿no? Creo que queda margen, así que bueno, gracias Gustavo, y ya saldremos a andar en bici. Gracias. Sí, señor. Darío Daldosa, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. No sé si se oye. ¿Hola? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la exposición. Ha sido muy claro y me ha sacado de varias inquietudes que me había surgido a propósito de esta reforma. Quiero llevarlo al caso, si me permite, de la hipótesis procesal donde estamos en presencia de las dos sentencias firmes, ¿sí?, que escapa a las posibilidades de aplicar estas variables. Yo me pregunto, digo, ¿por qué llegamos a esto? O sea, ¿cómo es que llegamos a una hipótesis de esa naturaleza y si a propósito o con motivo de la sanción de esta ley no debería ser una hipótesis ya llamada a desaparecer, aplicando esa prudencia que usted exige a la hora de, como juez de segunda sentencia, considerar la sentencia ya cumplida, o sea, la porción que debe ser unificada con la segunda condenación? Pues ya no se trata de modificar una sentencia anterior, porque me parece, corríjame si me equivoco, la cuestión se presentaba porque el juez que imponía la pena menor no era el que unificaba, pero entiendo que la Corte de la Nación en algunos precedentes entendió lo contrario, o sea que aun cuando imponga la pena menor es el juez del segundo delito o de la segunda sentencia quien tiene el deber de unificar para evitar estos problemas. Y que había una situación cuando las sentencias eran una de materia federal y otra de materia ordinaria, donde necesariamente tenía que unificar la federal porque es un régimen de excepción y no podía lo ordinario modificar la condenación o impuesta por el régimen ordinario. ¿Cree usted, doctor, que esto puede evitarse con esta prudencia y no dejar dos sentencias firmes que luego no puedan ser, o sea, que deban necesariamente ser unificadas aplicando el método aritmético? ¿O es un problema que va a subsistir? No sé si he sido claro con la pregunta. Le pido disculpas si no, pero puedo aclararla si me lo pide. Bueno, gracias Darío por tu pregunta. Yo creo que lo que primero hay que aclarar es que este supuesto procesal, que es que se hayan dictado dos o más sentencias firmes sin respetar el régimen concursal, en definitiva, no siempre alude a una unificación de penas. Esto es, no siempre alude a que el sujeto haya cometido un delito, luego haya tenido una condena y luego otro delito. ¿Ah? A veces se da que estas dos sentencias firmes están aludiendo a un concurso real. ¿tá? Esto es a un caso donde un juez, donde ya existía el delito A y el delito B, un juez solo juzgó el delito A, otro juez juzgó solo el delito B,
quedaron firmes ambas condenas, pero, repito, tanto el delito A como el delito B se habían cometido antes de la primera condena. Entonces, creo que acá la clave es no darle tanto valor a los supuestos procesales como sí a los supuestos sustantivos. En esto sigo a un autor que es Eugenio Martínez. Creo que él trabaja muy bien el tema y muestra esto, ¿no? Y con Gustavo Rosena, que escribimos este pequeño librito sobre unificación de penas de condena, concordamos en esto, ¿no? De que lo central son las hipótesis sustantivas, ¿no? Esto es ver este muro divisorio de la primer condena y decir, che, este hecho distinto que vos tenías, ¿es anterior a esa primer condena? Bueno, lo que tenés es un concurso real mal juzgado, ¿eh? Y está bueno que esté este supuesto de 2 sentencias firmes cuando lo que tengo es un concurso real. Bueno, que veamos el mínimo mayor, suma de los máximos, ¿eh? Y luego, en definitiva, la unificación de penas. Esto es, en las 2 sentencias firmes yo puedo tener que los 2 delitos relativos a cada una de estas sentencias sean anteriores a la primera condena, en cuyo caso lo que tendré es una unificación de condenas. Y no creo que tenga que desaparecer esta unificación porque, a ver, creo que es lo correcto, ver mínimo mayor suma de los máximos, ¿tá? Y no ver penas individuales. Y luego, bueno, sí, se va a poder dar también que haya 2 sentencias firmes donde haya un delito, una condena y luego un delito posterior, ahí tendría unificación de penas. ¿Ah? Pero insisto, ¿no? Creo que acá lo central es darle más valor a los supuestos sustantivos. Esto es, si lo que tengo es un concurso real mal juzgado, esto es, hechos cometidos, luego se juzgó el hecho A y no el B, y luego me queda como hecho a juzgar el hecho B, pero todos se cometieron antes de la primera condena, concurso real, mínimo mayor, suma de los máximos, o si lo que tengo es un hecho A, delito A, una condena y luego el delito B. Y ahí, bueno, lo correcto será ver qué parte me quedó incumplida al momento de mi veredicto, después de la segunda condena, y luego qué pena parcial le puse por el delito B, y ahora sí, suma aritmética, ya no composición. ¿Tá? No veo que deba desaparecer porque, repito, no es tanto el problema de los supuestos procesales como sí el problema de los supuestos sustantivos. ¿Ah? Distinguir esto de, a ver, este hecho distinto al que hace mención el legislador, ¿es anterior a la primera condena? Bueno, lo que tenés es un concurso real mal juzgado. ¿O es posterior? Ahí sí tenés unificación de pena. ¿Tá? Creo que eso es lo central. Distinguir los supuestos sustantivos, diría Martínez, y nosotros con Gustavo Rosena concordamos, y no tanto el problema de los supuestos procesales. Diría eso. ¿Ah? Gracias. No, por favor. Karen Altamirano, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Yo tengo la siguiente duda, capaz que es muy pronto porque es muy nueva la ley, pero en esto que usted dice que la suma aritmética se aplica para la unificación de penas y no para la unificación de condenas, que obviamente tiene todo el sentido. Hay quienes creen o sostienen que esta suma aritmética se aplica para la unificación de condenas y en su caso, ¿cómo sería, digamos, la operación que hacen? Porque como estamos acostumbrados a ver que siempre se hace el concurso real, digamos, me da a entender que tendrían que ahondar en los 2 delitos, o sea, en el delito que no se juzgó y en el nuevo delito, y especificar una pena concreta como 2 penas parciales y ahí recién hacer la suma aritmética. Perfecto. Karen, mirá, el que entiende que, por ejemplo, apenas sale esta ley, Solimine, y en YouTube, si lo buscas, está ahí Solimine, que es un fiscal creo que a nivel federal o nacional, él sostiene que esto se debe aplicar también a la unificación de condenas, ¿no? Lo que yo cuestiono ahí a este punto, y él lo que hace es sumar aritméticamente la pena individual que le pones por este delito que quedó sin juzgar,
más la pena individual que se había puesto por este otro conjunto de delitos. Por ejemplo, el delito A y el delito B, se le puso 2 años al delito A, se omitió juzgar el delito B, todos cometidos antes de la primera condena, y luego ahora que te dice Solimine, bueno, ponerle una pena al delito B y suma aritméticamente, ¿no? Entonces yo lo que digo es, che, pero ahí estarías violando lo que dice el propio artículo 58, que es las reglas precedentes se aplicarán, y esas reglas precedentes se refiere a concurso ideal, concurso real, y en el concurso real, artículo 55, se dice, no tenés que calcular penas individuales por cada delito que concurre realmente. Tenés que ver mínimo mayor, suma de los máximos, ¿tá? Y peor aún, ¿qué pasa si ese delito que no se juzgó es un concurso, está en concurso ideal con el delito que sí se juzgó? ¿Cómo voy a sumar aritméticamente las penas si lo que tengo es un concurso ideal? ¿Tá? ¿Y qué pasa si tengo un concurso de leyes? Donde esta mañana me preguntaban, en un caso, podríamos pensar en un concurso de leyes, te voy a decir, ¿vas a sumar aritméticamente en un concurso de leyes? Ahí estás violando completamente el régimen concursal. Y la primera parte del 58, que no se cambia, dice, las reglas precedentes se aplicarán. Entonces, si yo quiero interpretar respetando el sistema, me parece que la única forma de interpretarlo coherentemente es entender que esta suma aritmética solo se puede dar frente a la unificación de penas. ¿Por qué? Porque en la unificación de condenas yo puedo tener concurso real mal juzgado, concurso ideal mal juzgado, con mayor razón ahí, fíjate vos, sumarías aritméticamente cuando en el concurso ideal no se suma aritméticamente. Y más aún si tengo un concurso de leyes. Esta mañana me hicieron una consulta que tenía que ver con algo así parecido, ¿no? Es decir, yo con este criterio, si tuviera que hacer suma aritmética, podría llegar a sumar penas de concurso de leyes, lo cual rompe con el sistema de las reglas precedentes. ¿Tá? Entonces, me da pie esta pregunta tuya para mostrar cómo está mal esto. ¿Por qué? En el concurso real, mínimo mayor, suma de los máximos. Ahí se ve medianamente claro. Pero peor aún, si lo que tengo es un concurso ideal, ¿cómo voy a sumar aritméticamente estas penas si ese no es el sistema del concurso ideal? Y ni te cuento en un concurso de leyes. ¿Tá? Creo que me estás dando pie para escribir un poco más y mostrar más claramente esto, ¿no? Es decir, cómo rompería la regla precedente, o lo voy a especificar mejor ahí en el trabajo, si, lo he dicho pero medio rápido, y lo voy a mostrar con números, como si yo, frente a un concurso ideal, hago suma aritmética de penas, qué sé yo, Núñez, violación en la vía pública, el caso que siempre Núñez trataba. En vez de ver la escala penal mayor, hago sumas aritméticas, ¿tá? Entonces, rompería todo ahí. Por eso es un buen argumento para mostrar que solo puedo estarme queriendo referir acá, cuando hablo de suma aritmética, a la unificación de penas, no a la unificación de condenas. ¿Tá? Buenísimo. Gracias, profe. Que te mejores. Gracias. Gracias, Horacio. Mónica Travalini, doctora, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, Perfecto. gracias Horacio. También, al igual que vos, Carolina, suelo abusar de su paciencia para explicar, que es mucho su paciencia y son muchos sus dotes para explicar. Una inquietud más bien práctica, ¿no? Desde la forma en que operamos en tribunales este tipo de situaciones. Hoy veo, creo que en general quienes estamos trabajando en el fuero penal, vemos una gran práctica, creo que a partir de directivas de Fiscalía General y demás, por la atomización de las causas en la investigación. Es decir, se van elevando a juicio por separado, causas que deberían conformar una única causa, y eso termina propiciando juzgamientos independientes, porque se eleva a juicio una causa, la otra todavía no está en condiciones de ser elevada a juicio, pero a lo mejor a los 2 o 3 meses ya se eleva, y la primera causa ya se resolvieron abreviado. Entonces, me parece que frente a este endurecimiento de las normas de la unificación,
también tendría que impactar un poco en la mirada que hacemos hacia adentro, en cómo funcionamos como sistema, y tratar de reducir los espacios en la práctica que generan una mayor posibilidad de necesidad de unificar. Es decir, tendríamos que tender a, en vez de a esta atomización de causas de una misma persona, a tratar de concentrar lo más posible, y esto sería mejor que viniera ya desde abajo así, es decir, ya desde la fiscalía, ya desde la investigación, o incluso las cámaras, cuando vemos que estas personas tienen, que un imputado o una imputada tiene otros delitos abiertos en otra cámara, ya no es inocuo el hecho de no acumular todo y hacer un único juicio. Me parece que tendríamos que repensar un poco la forma en que esto impacta en la práctica y reducir las posibilidades de la atomización de juicios, ¿no? De que una misma persona tenga que afrontar varios juicios en lugar de un único juicio. Solo eso. Por lo demás ya lo hemos conversado 20 veces ahora con vos. Gracias, Moni. Sí, tal cual, pero siempre tus inquietudes me siguen haciendo pensar y avanzar, así que me vienen bárbaros, me vienen bárbaros. Yo creo que hay algo que por ahí no tenemos en cuenta, ¿no? Que es, a ver, hay un mandato que es el mandato del derecho de fondo, y que es, macho, si vos tenés un concurso real, hacé un esfuerzo por juzgar el concurso real, y no de decir, bueno, me llegó primero esta parte, rápido hago un abreviado y listo, y me desentiendo de la causa, ¿no? Hay que ver, el mandato del legislador de fondo es, no, mirá, ve todo el paquete, ¿no? Y tan fuerte es que luego dice, si no lo hiciste, te viene el 58, ¿eh? Es decir, tendrás que hacer una unificación de condenas, ¿no? Sí, yo creo que cuando te sube una causa que por distintas razones te lo hizo así la fiscalía, porque, en fin, por lo que sea, te elevó parte de una causa, y por más que a mí me mate la ansiedad y que me piden que saque rápido cosas, lo correcto es hacer un esfuerzo por ver todo el paquete, porque también uno dice, bueno, la juzgo rápido, listo, chao, paso a otra cosa, pero dejas un problema para otro y ni te hablo para el sujeto, ¿no? Es decir... Es que para mí debería ser, digamos, esto debería generar en la defensa del imputado una especial prevención en estas cuestiones, es decir, no me llamen a 3 o 4 juicios, háganme un único juicio y que sea la propia defensa la que pida la acumulación, es decir, me parece que ya no es un dato menor esto de, bueno, total, después le hacen el juicio, capaz que no le hacen el juicio en la otra cámara porque la causa es impreso, es decir, me parece que la propia defensa tendría que estar como mucho más alerta si por la práctica la fiscalía y la cámara tiende a este juzgamiento atomizado, al menos ser la defensa la que pare esa pelota y diga, no, háganme un único juicio. Sí, te digo, a ver, por empezar, lo que yo propongo que se interprete acá es, a ver, esta reforma impacta solo en la unificación de penas, no de condenas, ¿está? Claramente así. Y yo creo que en una unificación de condenas tenés que ver claramente todo el paquete. Generalmente es un concurso real. Y te digo, yo que fui defensor durante muchos años, hacía eso. Llegaba una parte de la causa a la Cámara. Es decir, esto que vos planteas de la atomización va a ser un concurso real. Porque una parte subió y después la otra. Y lo que te va a quedar, si esta Cámara es muy ansiosa y te saca rápido parte de ese concurso real, va a ser una unificación de condenas. Y por eso mi interpretación es, ojo con esto de suma aritmética, porque solo se va a aplicar la unificación de penas. Entonces, generalmente, esto que vos planteas se da para lo que es la unificación de condenas, que serían concursos reales mal juzgados, ¿no? Entonces, yo creo que la defensa ahí tiene que pelear para, espera, así ves todo el paquete, y es correcto el esperar porque es un mandato que te da el código de fondo, esperar. Te dice, vos tenés que ver el paquete, mínimo mayor, suma de los máximos, y luego lo que yo entiendo es que esta reforma apunta a la unificación de penas. Entonces, esto que vos planteas más bien atañe a otra cosa que a la unificación de condena. Es cierto, gracias. No, por favor.
Gracias. Consulto si hay alguna otro interés de intervención. Pobre Horacio, que lo tenemos aquí atrapado desde temprano. Ningún problema, me encanta esto a mí, así que no tengo ningún problema. Bueno, Horacio, excelente tu intervención, muy buenas las acotaciones, las intervenciones también de las personas que han hecho uso de la palabra y que han aportado sus ideas, que te han permitido explayarte aún más en lo bueno que ya nos habías expuesto. Así que nuevamente agradecido a tu brillante aporte y bueno, como siempre, esperamos después cuando ya tengas el texto pulido, lo hagas llegar para la inclusión en el número del cuaderno al instituto. Así que muchísimas gracias también a todos los participantes y nos veremos, si Dios quiere, a partir del 13, dijimos 13 de agosto. 13 de agosto, doctor, sí. 13 de agosto, cuando se reanuda la actividad del instituto en el segundo semestre con la exposición de Esteban Gran-Grundy. Bueno, exacto. Hasta luego y que pasen los que van a entrar en receso ahora en julio, que descansen y repongan fuerzas. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, adiós a todos. Gracias a todos. Gracias, Horacio. Muchas felicitaciones en el chat, Horacio. Hay muchísimos comentarios así. Muchísimas gracias. No, gracias. ¿Sabes qué pasa? Tengo ventaja porque son varios pupilos, así que... No. Sí, es por eso. Es por eso. No. Muchísimas gracias. Horacio, un placer. Gracias, por favor. Adiós. Chao. Hasta luego. Después pasa ahí la grabación, Caro. Así lo haré, no te preocupes. Gracias, al pelo. Adiós. Bien, simplemente me parecía importante destacar algunas observaciones que me han hecho, principalmente una, luego de la charla que di el 25 de junio del 2025 en la Academia de Derecho, y me parecía bueno unir el video de aquella charla con esta corrección que he hecho de mi trabajo en un tema, como dice ahí el Power que les mostré recién. Básicamente me refiero, ¿se acuerdan que en la charla pasada yo hablé de dos temas? La reforma de la ley 27.185 con respecto al tema de reincidencia y con respecto al tema de unificación de penas. Lo que he cambiado solo se refiere al tema de la reincidencia y concretamente me refiero a lo siguiente. Vimos en la charla que esta nueva ley genera la posibilidad de ser reincidente a partir de una condena condicional previa. Ese sería el gran cambio que hay ahora. Ahora se acepta lo que se llama reincidencia ficta, como expliqué antes, y en definitiva eso torna más gravosa la reforma, porque antes no se era reincidente con una previa condena condicional. El punto es el siguiente, o el problema es el siguiente. La nueva ley no ha modificado el párrafo cuarto del artículo 50 relativo a lo que se llama la pérdida de operatividad del antecedente para ser reincidente. Esto es, pasado cierto tiempo, aunque yo ya tenía una condena, si vuelvo a delinquir ya no voy a ser reincidente. Ese tiempo, dice el párrafo cuarto, se cuenta desde que yo cumplo aquella condena y ese tiempo es equivalente al de esa condena que me dieron, pero si la condena es inferior a 5 años, el tiempo que tiene que pasar para que yo
no sea reincidente si vuelvo a delinquir, es 5 años. Y si la condena es superior a 10 años, basta que pasen 10 años para que si vuelvo a delinquir no sea reincidente. Para dar ejemplos, si yo en definitiva fui condenado a 4 años de prisión, pues tendrán que pasar 5 años después que ya cumplí esos 4 años de prisión para que si yo vuelvo a delinquir no soy reincidente. Si en cambio mi condena fue a 7 años de prisión, pues luego de que cumplo esos 7 años de prisión tendrán que pasar 7 años para que si vuelvo a delinquir no soy reincidente. Y tercer ejemplo, si fui condenado a 12 años de prisión, si ya pasaron 10 años y vuelvo a delinquir, luego de que ya cumplí esos 12 años, si pasaron más de 10, no voy a ser reincidente. Esto se le llama pérdida de operatividad del antecedente. Como vemos, este párrafo cuarto del artículo 50, que esta nueva ley no modifica, computa este término para que ese antecedente pierda operatividad a partir de que se cumpla una condena. En la charla yo entendía, creía, que la condena condicional se cumplía, o si se quiere, se podría analogar al cumplimiento, el hecho de que el sujeto cumpliera con las reglas de conducta. Yo decía, bueno, si el sujeto ya cumplió con las reglas de conducta del 27 bis y el del 27, que es no delinquir, por 4 años, estas reglas como máximo duran 4 años, y el no delinquir dura siempre 4 años, bueno, luego de esos 4 años el sujeto es como si hubiera cumplido la condena condicional, decía yo. Entonces, entendía que este párrafo cuarto, que no estaba modificado por la nueva ley 27.785, aludía también en alguna medida a la condena condicional, porque decía, esta condena condicional se cumple cuando se cumplieron las reglas de conducta. Bien, entonces yo decía, para no ser reincidente, si tuve una condena condicional, habrá que esperar estos 4 años, y si el sujeto cumplió con todo, después de estos 4 años habrá que computar 5 años más para que si el sujeto volvía a delinquir, ya no era reincidente. Bien, eso dije antes, pero luego cambié de parecer. Me han hecho ver, principalmente José Horacio González del Solar, me hacía ver que en definitiva conviene acá apelar al 51. ¿Y cómo fue que me di cuenta del error? Me di cuenta que en realidad, en rigor, este párrafo cuarto alude realmente a cumplimiento de pena efectiva. ¿Por qué digo esto? Porque no puede decirse en sentido estricto que el sujeto que cumpla con la regla de conducta cumple con la condena de prisión condicional. Porque como el término lo indica, la expresión lo indica, una condena a pena de prisión condicional es una condena a pena de encierro, a pena de prisión. Y propiamente hablando, el sujeto cumple con esa condena de prisión cuando sufre el tiempo de encierro establecido en aquella condena. Lo que ocurre es que se sustituye esa pena por reglas de conducta que, si se cumplen, extingue aquella condena. Se tiene por cumplida, pero en realidad no se cumplió. ¿Tá? Ahí hay lo que se dice una analogía, si se quiere, una semejanza. Y esta analogía que yo hacía es mala en parte, es perjudicial, porque fíjense que, según lo que yo decía, había que esperar 9 años, 4 años, que es lo que se establece para no delinquir, más 5 años, porque nunca una condena condicional podía superar los 3, para que el sujeto, si volvía a delinquir, no era reincidente. Es decir, estos 9 años era lo que había que esperar según mi posición anterior. Y resulta que esto es muy gravoso, porque equivale, esto es lo mismo que tendría que esperar un sujeto condenado a algo mucho más grave, como sería una pena de prisión efectiva de 4 años. Ese sujeto tenía que esperar lo mismo que este otro que tenía una condena condicional. Entonces, evidentemente que lo que yo estaba haciendo era una analogía perjudicial y mala en parte. Y eso ya sabemos, por doctrina, por jurisprudencia, está prohibido en materia penal. Lo más correcto entonces es, al primero entender que ese párrafo cuarto, no modificado por esta ley nueva, no alude en definitiva
a la condena condicional, sino que alude al cumplimiento de una pena efectiva, pues entonces tendré que buscar alguna otra ley dentro de este sistema de reincidencia que aluda a algo semejante, pero que a su vez no perjudique, no sea una aplicación in mala parte, sino in bona parte. Y ahí bien me hacía ver González del Solar que el artículo 51, que está dentro del capítulo, del título de reincidencia, alude también a algo semejante, que es fíjense, la caducidad del registro de sentencias condenatorias. Ambos institutos, en la pérdida de operatividad del antecedente o la caducidad del registro de sentencias condenatorias, apuntan a dejar de estigmatizar a alguien una vez transcurrido cierto tiempo. Son, en definitiva, cuestiones semejantes. Y esto que es análogo y semejante, en el artículo 51 se prevé que hay que computar un plazo para que ese registro caduque, que en definitiva tiene en cuenta el momento del dictado de la condena condicional. Ya ese párrafo 51 expresamente alude a ese término acuo, el de la fecha de la condena condicional. Entonces, creo que frente a un artículo 50, cuyo párrafo cuarto no contempla ese término acuo de pérdida de operatividad del antecedente, tengo que echar mano de algo análogo que está regulado en el artículo 51. Y, en definitiva, ahora lo que sostengo es que el término acuo para que pierda operatividad el antecedente, para no ser reincidente, es el de la fecha de la condena condicional. En definitiva, yo ahora lo que sostengo es que estos 5 años para que yo deje de ser reincidente se computan desde que se dictó la condena condicional. Ese sería el cambio que he hecho. El término acuo ahora lo considero lo correcto, por analogía en buena parte, en computarlo desde que se dictó la condena condicional. Salvo ese cambio, el resto sigue igual, así que, en fin, cierro con esto, les agradezco la paciencia, que tengan todos un muy buen día o noche, según a qué hora estén escuchando este video.